Desde Texcoco, Tlacotzin, el mujer serpiente, condujo a Cortés y a su multitud alrededor del margen sur del lago. Los hombres blancos admiraron de aquel gran mar interior y aún más del creciente esplendor evidente de Tenochtitlán, que se veía desde varios puntos a un lado del camino y que parecía crecer en tamaño y magnificencia al acercarse. Tlacotzin llevó a la compañía entera a su propio palacio, que era bastante grande, situado en la ciudad alta de Ixtapalapan, donde se alojaron mientras lustraban sus espadas, armaduras y cañones, mientras cuidaban sus caballos, mientras remendaban sus uniformes maltratados lo mejor que pudieron para verse lo más impresionantes posible al hacer la última marcha a través del camino puente hacia la capital. En el transcurso de todo esto, Tlacotzin le informó a Cortés que la ciudad, por ser una isla demasiado poblada, no tenía lugar más que para alojar la parte más mínima de sus miles de aliados. El mujer serpiente también le aclaró a Cortés que no cometiera la imprudencia de llevar un visitante tan indeseable como Flor Oscura a la ciudad, o una aglomeración de tropas que, aunque eran de nuestra raza, representaban a naciones enemigas de nosotros. Habiendo visto la ciudad, por lo menos a cierta distancia, Cortés no tenía excusa para quejarse de las limitaciones del alojamiento y estaba lo suficientemente dispuesto a ser diplomático en su elección de los que le acompañarían ahí, pero puso algunas condiciones. Tlacotzin debería acomodar a sus hombres para que se repartieran y fueran hospedados a las orillas de la isla en un arco que se extendiera desde el camino puente del sur hasta el camino puente del norte, con el objeto de cubrir toda salida de la ciudad isla. Cortés entraría a Tenochtitlán al lado de la mayoría de sus españoles, solo unos cuantos guerreros Acolhua, Tezcalteca y Totonaca, y se le tuvo que prometer que aquellos guerreros tendrían un paso libre dentro y fuera de la isla en cualquier momento y que podría utilizarlos como mensajeros para mantenerse en contacto con sus fuerzas centrales. Tlacotzin estuvo de acuerdo con estas condiciones. Sugirió que algunas de las tropas nativas podrían permanecer donde estaban, en Ixtapalapan, a mano en el camino puente del sur. Otras podrían acampar en Tlacopan, cerca del camino puente del oeste, y otras en Tepeyaca, cerca del camino puente del norte. Así que Cortés seleccionó los guerreros que utilizaría como mensajeros y mandó a los miles que restaban marchando con las guías proporcionados por Tlacotzin, y ordenó a varios de sus oficiales blancos que se pusieran al mando de cada una de las fuerzas repartidas. Cuando los enlaces regresaron de cada uno de esos destacamentos para informarle que estaban en posición y acampando para estar a mano cuando fuera necesario, Cortés le dijo a Tlacotzin y al mujer serpiente el mensaje que se le enviaría a Moctezuma, que los emisarios del rey Don Carlos y el señor Dios entrarían a Tenochtitlán al día siguiente. Ese día fue el 2 Casa, en nuestro año 1 Caña, que significa lo mismo que su mes de noviembre en el año que ustedes cuentan como 1519. El camino puente del sur había presenciado muchas procesiones en su tiempo, pero jamás una que hiciera un ruido tan desacostumbrado. Los españoles no llevaban instrumentos musicales y no cantaban, tarareaban o hacían ninguna otra clase de música que acompañara sus pasos. Pero había un rechinar, un titenear y un tronar de todas las armas que llevaban, de las armaduras de acero que usaban y de los arneses de sus caballos. Aunque la procesión andaba a un paso ceremoniosamente lento, las patas de los caballos caían pesadamente en el pavimento empedrado y las ruedas grandes de los cañones resonaban gravemente, de modo que toda la extensión del camino puente vibraba, y la superficie del lago
como la cabeza de un tambor, amplificaba el ruido y éste producía eco en todas las montañas distantes. Cortés estaba al frente, por supuesto, montado en la mula, llevando en un palo alto la bandera sangre y oro de España, y Malitzin caminaba orgullosamente a su lado, llevando el banderín personal de su amo. Detrás de ellos iba el mujer serpiente y otros señores mexica que habían ido y vuelto de Chololán. Detrás de estos iban los soldados españoles montados, sus lanzas en posición erecta, llevando pendones en sus puntas, y luego venía una selección de unos 50 guerreros de nuestra propia raza. Detrás de ellos iban los soldados españoles de a pie, con sus ballestas y arcabuces en posición de desfile, sus espadas envainadas y sus lanzas apoyadas sobre sus hombros. Siguiendo a esa compañía ordenada y profesional, marchaba empujándose una multitud de ciudadanos de Iztapalapan y de otros pueblos de los alrededores, que miraban con curiosidad ese espectáculo sin precedente, nunca antes visto, de extranjeros de aspecto guerrero entrando sin resistencia a la ciudad de Tenochtitlán, hasta entonces impenetrable. En medio del camino puente en el Fuente Acachinanco, la procesión fue recibida por los primeros oficiales, el venerado orador Cacamatzin de Texcoco y muchos nobles Acolhua que habían atravesado el lago en canoa, así como los nobles Tecpaneca de Tlacopan, la tercera ciudad de la Triple Alianza. Esos señores magníficamente vestidos indicaban el camino, tan humildes como esclavos barriendo el camino puente con escobas y sembrándolo con pétalos de flores antes de que pasara el desfile. Todo el camino hasta el lugar en que el camino puente se unía a la isla. Mientras tanto, Moctezuma había sido llevado desde su palacio en su silla de manos más elegante. Lo acompañaba una impresionante cantidad de campeones águilas, jaguares y flechas y todos los señores y señoras de su corte, incluyendo al señor Misli y a mi señora View. Se había medido el tiempo para que nuestra procesión llegara a la orilla de la isla, a la entrada de la ciudad, justamente en el momento en que lo hiciera la otra comitiva. Las dos caravanas se detuvieron a una distancia de unos 20 pasos y Cortés desmontó de su caballo, entregándole su bandera a Malitzin. En ese momento se bajó al suelo la silla de manos de Moctezuma. Al salir de entre las cortinas bordadas, todos nos sorprendimos al ver su vestimenta. Por supuesto, llevaba su manto más llamativo y largo, el que estaba hecho completamente de incandescentes plumas de colibrí y una corona de abanico hecha con plumas de totol quetzal y muchos medallones y adornos de lo más suntuoso. Pero no llevaba sus sandalias doradas, estaba descalzo, y ninguno de nosotros los mexicas nos sentimos complacidos al ver a nuestro venerado orador en el único mundo manifestar su humildad, aunque fuera con esa pequeña prueba. Moctezuma y Cortés se adelantaron a encontrarse, caminando despacio por el espacio abierto que los separaba. Moctezuma hizo la reverencia de besar la tierra y Cortés respondió con lo que ahora sé que es un saludo de mano militar de los españoles. Como era propio, Cortés presentó el primer regalo, inclinándose hacia adelante para colgar alrededor del cuello del orador un collar perfumado de lo que parecía ser una combinación de perlas y joyas brillantes que más tarde comprobamos que era una cosa vulgar de mala calidad, de nácar y vidrio. Moctezuma entonces colgó sobre el cuello de Cortés un collar doble, hecho con las conchas más raras y adornando con cientos de pendientes finamente trabajados
en oro sólido en forma de diferentes animales. Después el venerado orador pronunció un discurso florido y largo de bienvenida. Malik Singh, quien portaba una bandera extranjera en cada mano, dio atrevidamente un paso hacia adelante al lado de su amo para traducir las palabras de Moctezuma y luego las de Cortés, que eran menos. Moctezuma regresó a su silla de manos. Cortés montó nuevamente a su caballo y la comitiva de nosotros los mexicas guiada por la ciudad a la procesión de los españoles. Los hombres de Cortés comenzaron a marchar con un poco de menos orden, empujándose y pisándose los talones mientras miraban a su alrededor para ver a la gente bien vestida que llenaba las calles, a los elegantes edificios y los jardines colgantes de las azoteas. En el corazón del único mundo, los caballos mantenían dificultosamente la estabilidad en el pavimento de mármol de aquella plaza inmensa. Cortés y los demás jinetes tuvieron que desmontar y guiarlos. Pasamos por la gran pirámide y giramos hacia la derecha, el antiguo palacio de Azcayatl, donde un suntuoso banquete esperaba para estos cientos de visitantes y todos los cientos que los habíamos recibido. Por igual debían de haber cientos de manjares diferentes servidos sobre miles de platos lacados en oro, mientras ocupábamos nuestros lugares ante los manteles. Moctezuma llevó a Cortés a la plataforma que se le tenía preparada diciéndole: este era el palacio de mi padre, quien fue uno de mis predecesores como el Güey Tlatoani. Se ha limpiado escrupulosamente y ha sido amueblado y decorado para ser digno de huéspedes tan distinguidos. Contiene conjuntos de habitaciones para usted y para su señora. Eso lo dijo con cierto disgusto. ¿Y para sus oficiales principales? Hay suficientes cuartos amplios para el resto de su compañía y un grupo completo de esclavos para servirle, cocinarle y atender sus necesidades. El palacio será su residencia durante el tiempo que usted permanezca en estas tierras. Creo que cualquier otro hombre que no fuera Cortés en una situación tan equívoca como esa hubiera rehusado tal ofrecimiento. Cortés sabía que era un huésped porque se le había invitado a sí mismo y era considerado un agresor que no era bien recibido. Al tomar residencia en el palacio, aún con unos 300 soldados de confianza bajo el mismo techo que él, el capitán general estaría en una posición aún más peligrosa que su estancia en el palacio de Chololan. Aquí estaría constantemente bajo vigilancia y al alcance de Moctezuma, y su anfitrión, quien de tan mala gana le había extendido una mano amistosa, podría en cualquier momento cerrarla, agarrarlo y apretar. Los españoles serían cautivos, desatados pero cautivos, y en la misma ciudad de Moctezuma, la ciudad sentada sobre una isla, la isla rodeada por un lago, el lago rodeado por todas las ciudades y la gente de la Triple Alianza. Mientras Cortés permanecía en la ciudad, sus propios aliados no podrían estar a mano y aun si los llamara, esos refuerzos con dificultad podrían llegar a su lado. Porque Cortés seguramente notó que a su entrada por el camino Puente del Sur, los diferentes pasos para las canoas podían moverse con facilidad y evitar así que fueran cruzados, y pudo haber adivinado que los demás caminos puentes de la ciudad estaban construidos de una manera semejante tal como era en la realidad. El capitán general pudo haber dicho con tacto a Moctezuma que preferiría residir en tierra firme y de ahí visitar la ciudad cuando lo fueran requiriendo sus varias conferencias, pero no hizo tal cosa. Le agradeció a Moctezuma su ofrecimiento hospitalario y lo aceptó como si el palacio correspondiera realmente a su posición social y como si despreciara considerar la existencia de algún peligro al habitarlo. Aunque no siento cariño por Cortés ni admiración por su ingenio y su falacia,
Debo reconocer que cuando se encontraba al peligro siempre actuaba sin vacilar, con una audacia que desafiaba lo que otros hombres llamamos sentido común. Tal vez sentí que él y yo teníamos un temperamento semejante, porque en el transcurso de mi vida yo también tomé muchos riesgos audaces que los hombres sensatos hubieran considerado como locuras. Pero aún así, Cortés no confiaba su supervivencia totalmente a la suerte. Antes de que él y sus hombres pasaran su primera noche en el palacio, ordenó que se subieran 4 de sus cañones al techo. Esto por medio de unas gruesas sogas y a base de un gran esfuerzo por subirlos sin importarle que en el proceso se destruyese casi todo el jardín de flores que se acababa de plantar para su deleite, y colocó los cañones de modo que cubrieran toda aproximación al edificio. También, esa noche y cada noche, los soldados portando arcabuces se paseaban durante toda la noche alrededor del techo y alrededor del exterior del palacio. Durante los siguientes días, Moctezuma personalmente condujo a sus huéspedes en paseos por la ciudad, acompañado por el Mujer Serpiente y otros miembros de su consejo de voceros, y por una cantidad de sacerdotes de la corte, quienes llevaban caras y expresiones de gran disgusto, y yo también me encontraba allí. A insistencia de Moctezuma siempre me hallaba en su compañía, pues le había advertido sobre la astucia de Malitzin en un traducir mal. Cortés se acordó de mí, como dijo que lo haría, pero aparentemente sin rencor. Me sonrió de forma sutil cuando se nos presentó formalmente y aceptó mi compañía de forma suficientemente amistosa, y él habló para que yo tradujera sus palabras con tanta frecuencia como las traducía su mujer. Por supuesto que ella también me reconoció y obviamente con odio, ya que jamás se dirigía a mí. Cuando su amo elegía que yo le tradujera, ella me dirigía una mirada de odio, como si solo estuviera esperando el momento oportuno para mandarme matar. Bueno, estábamos a la par, pensé. Eso era lo que yo había planeado para ella. En esas caminatas por la ciudad, Cortés siempre iba acompañado del segundo de su mando, el gran pelirrojo Pedro de Alvarado, por la mayoría de sus oficiales y, como es natural, por Malitzin y por 2 o 3 de sus propios sacerdotes, que mostraban expresiones tan agrias como las de nuestros sacerdotes. Por lo general, también nos seguían unos cuantos soldados comunes, aunque otros grupos estaban vagando libremente por la isla, en tanto que los guerreros indígenas de su compañía tendían a no alejarse de la seguridad de sus barracas en el palacio. Como había dicho antes, los guerreros ahora llevaban los penachos nuevos ordenados por Cortés. Parecía un mechón alto de pasto dócil que crecía sobre sus cabezas, pero desde la última vez que había visto a los soldados españoles, estos también habían agregado algo a su tocado, que era un adorno distintivo. Cada uno de ellos llevaba una curiosa banda de cuero descolorido justamente en la orilla del yelmo. No era muy decorativo y no servía a ningún propósito aparente. Así que eventualmente pregunté a uno de los españoles, quien riéndose me dijo lo que era. Durante el tumulto de Cholola, mientras los tlaxcaltecas se encontraban matando sin distinción alguna a la masa de los habitantes de esa ciudad, los españoles habían ido en busca específicamente de las mujeres con quienes se habían divertido durante sus 14 días de fiesta, y encontraron a la mayoría de esas mujeres muchachas aún en sus habitaciones, temblando de miedo. Convencidos de que ellas solo habían coitado para sacarle las fuerzas, los españoles les impusieron una venganza muy original. Agarraron a las mujeres y muchachas, las desnudaron y las usaron 1 o 2 veces más. Luego, a pesar de los gritos y súplicas de estas, los soldados las inmovilizaron de la cintura hacia abajo y con el afilado acero de sus cuchillos cortaron de la entrepierna de cada mujer
un pedazo de piel del tamaño de la mano que contenía la abertura ovalada de su tepili. Partieron y dejaron a las mujeres mutiladas y sin sexo, sangrándose hasta morir. Se llevaron las bolsitas de piel aún calientes y estiraron los labios de estas alrededor de las perillas de sus sillas de montar. Cuando la piel se había secado, pero seguía aún dócil, colocaron las ruedas resultantes sobre sus cascos, cada una con su pequeña perlita de shakapili, volteada hacia adelante, más bien la bolita encogida y en forma de frijol que había sido un tierno shakapili. No sé si los soldados llevaban esos trofeos como una broma macabra o como una advertencia para todas aquellas mujeres intrigantes. Todos los españoles observaron aprobadoramente el tamaño de la población, el esplendor y la limpieza de Tenochtitlán y la compararon con todas las otras ciudades que habían visitado. Los nombres de estas no significaban nada para mí, pero ustedes, reverendos frailes, tal vez las conozcan. Los visitantes dijeron que nuestra ciudad era más grande en extensión que Valladolid, que tenía más habitantes que Sevilla, que sus edificios eran casi tan magníficos como los de la Santa Roma, que sus canales la asemejaban a Ámsterdam o Venecia, y que sus calles, su aire, sus aguas eran más limpios que los de cualquiera de esos lugares. Nosotros los guías nos abstuvimos de comentar que el enorme flujo de españoles estaba disminuyendo notablemente aquella limpieza. Sí, en efecto, los recién llegados quedaron muy impresionados con la arquitectura de nuestra ciudad, con su ornamentación y su orden. Pero ¿saben qué fue lo que más les impresionó? ¿Qué los llevó a lanzar las más fuertes exclamaciones de asombro y sorpresa? Nuestros cuartos sanitarios. Bien, se veía que muchos de esos hombres habían viajado extensamente en su viejo mundo, pero también estaba bastante claro que en ningún lugar había encontrado una facilidad interior para llevar a cabo las funciones primarias de uno, y de por sí se asombraron de encontrar tales cuartos en el palacio que ocupaban, pero mayor fue su sorpresa cuando los llevaron a visitar la plaza del mercado de Tlatelolco y encontraron facilidades públicas al alcance de la gente del pueblo, los vendedores y los comerciantes de allí. Cuando primero se fijaron en estas cosas los españoles, cada uno de ellos, incluyendo al mismo Cortés, simplemente tuvieron que entrar y probarlo. Así también lo hizo Malitzin, ya que estos artefactos eran tan desconocidos en su tierra semicivilizada de Cupilco como por lo visto lo eran en España y en la Santa Roma. Mientras Cortés y su compañía permanecieron en la isla y mientras existió la plaza, esos baños públicos fueron las atracciones más populares y solicitadas de todas las que pudiera ofrecer Tenochtitlán. Mientras los españoles quedaban encantados con los cubículos de agua disponible, nuestros médicos mexica maldecían esos mismos objetos porque deseaban ávidamente adquirir una muestra del excremento de Cortés. Y si los españoles se estaban comportando como niños con juguete nuevo, esos doctores lo hacían como ratones quimichime, siempre detrás de Cortés o asomando las cabezas por las esquinas. Cortés no pudo más que darse cuenta de cómo esos extraños ancianos se asombraban repentinamente y lo miraron fijamente dondequiera que fuera. Por fin le preguntó a Moctezuma por ellos y secretamente divertido por los hechos, contestó que solo eran doctores velando por la salud de su huésped más honrado. Cortés se encogió de hombros y no dijo más, aunque sospecho que se quedó con la impresión de que todos nuestros médicos estaban más necesitados de ayuda que cualquiera de sus pacientes. Por supuesto que lo que los doctores estaban haciendo, y no demasiado sutilmente, era tratar de verificar
Su conclusión anterior de que el hombre blanco Cortés estaba efectivamente afligido con la enfermedad del nanagua. Trataban de medir con la vista la curvatura significante de los huesos de sus muslos, tratando de acercarse lo suficiente para saber si respiraba con el ruido soberte característico de ese mal, y trataban también de asomarse a ver si tenía las muelas y dientes con agujeros. Hasta yo empecé a sentir que eran una vergüenza y un estorbo, porque siempre estaban espiando nuestras caminatas por la ciudad y saliendo de pronto de lugares inesperados. Un día literalmente tropecé con un doctor anciano que estaba empinado para observar mejor la pierna de Cortés. Enojado lo llevé aparte y le dije, si no se atreve a pedir permiso para examinar a este exaltado hombre blanco, seguramente puede inventar alguna excusa para examinar a su mujer que solamente es una de nosotros. No serviría de nada, Mixtin, dijo tristemente el doctor. Ella no queda infectada solo por tener contacto con ellos. El nananúa es contagioso solo en las primeras etapas de esa enfermedad. Si, como sospechamos, el hombre nació de una madre enferma, entonces desde hace mucho dejó de ser una amenaza para cualquier otra mujer, aunque sí podría darle un hijo enfermo. Es natural que todos nosotros queramos saber ansiosamente si hemos adivinado su condición correctamente, pero no podemos estar seguros, si no fuera porque está tan fascinado con las facilidades sanitarias. Podríamos examinar su orina para buscar indicios de Chiatzotli. Dije con exasperación, los puede encontrar a ustedes donde sea, menos empinados en los sanitarios. Le sugiero, señor médico, que vaya e instruya al mayordomo de palacio para que ordene quitar el sanitario de este hombre por unos esclavos, explicando que está tapado y mientras le pueden proporcionar una olla para su uso e instruir también a la criada para que le entregue a usted esa olla. ¡Ay, es una idea brillante!, dijo el médico y rápidamente se fue. Ya no se nos molestó más durante nuestras excursiones, pero jamás supe si los doctores encontraron alguna evidencia definitiva de que Cortés le aquejaba un mal tan vergonzoso. Debo informarles de que aquellos primeros españoles no admiraban todo en Tenochtitlán. Algunas de las cosas que les enseñamos les disgustaron y hasta las despreciaron. Por ejemplo, se estremecieron violentamente al contemplar un estante de cráneos en el corazón del único mundo. Veían con asco el que nosotros quisiéramos conservar aquellas reliquias de tantas personas distinguidas que habían partido a sus muertes floridas en esa plaza. Pero he escuchado que sus historiadores españoles cuentan de su antiguo héroe, el Cid, cuya muerte se mantuvo en secreto para que no lo supieran sus enemigos, mientras que su cuerpo, ya tieso por la muerte, era doblado para ser montado en un caballo, y siguió a su ejército para ganar la última batalla. Como ustedes los españoles parecen atesorar ese cuento, no sé por qué Cortés y sus compañeros creían que nuestra exhibición de los cráneos de personas ilustres era más horrorosa que la preservación del cadáver del Cid después de su muerte.